Vamos a realizar una práctica que consiste en 5 actividades. Las 4 primeras actividades las vamos a realizar en Windows 7 y la última actividad la vamos a realizar en una máquina de Linux. Para ello vamos a crear máquinas virtuales. Como herramienta para crear máquinas virtuales vamos a utilizar el Oracle VirtualBox. Aquí ya lo tenemos arrancado, entonces vamos a crear ya la máquina de Windows 7 porque vamos a empezar con la actividad número 1. Entonces le damos a nueva. Aquí vemos que por defecto nos sale el tipo de máquinas de Windows y vamos a elegir una máquina de Windows 7 de 64 bits. Le asignamos un nombre, por ejemplo Windows W7. Le damos a siguiente, aquí nos pide qué memoria RAM queremos asignar a la máquina virtual, le damos 1 GB, siguiente, y aquí nos pide crear un disco duro. En este caso vamos a utilizar un disco ya existente. Esto lo haremos para agilizar el proceso y no tener que instalar Windows 7 desde cero. Entonces le doy aquí a este icono y me voy con el explorador y elijo la máquina. En este caso es el disco duro donde tengo instalada la máquina de Windows 7 ya preparada. Entonces la selecciono, le doy a abrir, le doy a crear y ya está la máquina creada y ya podría ejecutarla tal cual está porque ya está el sistema operativo instalado en ese disco duro. Pero normalmente antes de arrancarlo suelo cambiarle algunos parámetros o por lo menos revisar ciertos apartados. Le damos botón derecho, configuración y nos venimos a general, vemos que está todo correcto, en sistema, vemos que efectivamente le dio el giga y bueno, no vamos a utilizar ni disquete ni CD, entonces los deshabilitamos. En pantalla por defecto suelo asignarle una cantidad de memoria que yo suelo ampliarle hasta 64 megas. Y por último, en el apartado de red, solo me aseguro de que esté habilitado el adaptador de red en modo NAT. De esta forma, la máquina huésped, que en este caso es la de Windows 7, se va a conectar en modo NAT a la máquina anfitriona, de forma que se hará una conexión a internet y a la red de forma automática sin tener que configurar ningún parámetro de red. Entonces lo voy a aceptar y ya tengo configurada como necesito la máquina virtual. Ahora le doy doble clic sobre el nombre de la máquina virtual y ya empezará a cargarla. Vemos aquí ya aparece, vamos a maximizar y ya no nos queda más que esperar a que arranque la máquina virtual. Vemos aquí que ya pone iniciando Windows y esperaremos un rato para poder utilizarla. Ya estamos en la pantalla de usuario y contraseña, simplemente le tecleamos la contraseña, le damos a iniciar y bueno, ya nos arranca la máquina. Bueno, sale aquí una advertencia de activación de Windows, esto es porque estamos utilizando una licencia educacional de Windows 7 y por lo tanto no vamos a activarlo, simplemente es para explicar el funcionamiento de ciertos apartados. Entonces le vamos a cancelar porque no vamos a activarlo y vemos que ya aparece el escritorio y esta actividad primera va a consistir en explicar el funcionamiento del administrador de tareas de Windows 7. Bueno, vemos aquí que es una advertencia del VirtualBox Guest Additions, que no le vamos a hacer mucho caso. Básicamente el VirtualBox Guest Additions son una serie de herramientas que complementan al VirtualBox para facilitar ciertas tareas que en este caso tampoco vamos a necesitar, por eso no vamos a perder tiempo instalándolo. Antes de lanzar el administrador de tareas, vamos a lanzar el bloc de notas. Nos venimos a inicio, todos los programas, accesorios, bloc de notas. Y aquí nos abre el bloc de notas. Pues ahora escribimos un texto. Por ejemplo, hola mundo, lo típico. Muy bien, pues una vez que tengamos aquí el bloc de notas abierto con un texto metido y sin guardar el archivo, pues vamos a iniciar el administrador de tareas. El administrador de tareas se puede iniciar de 3 formas. Voy a explicar esas 3 formas. La forma más conocida, pienso yo, que es la de
darle aquí la barra de tareas con el botón derecho y darle iniciar administrador de tareas. Y aquí nos aparece el administrador de tareas. Otra también bastante conocida es la de hacer control al suprimir y a partir de ahí seleccionar iniciar administrador de tareas. Si hago ahora control al suprimir, me va a ejecutar ese comando en la máquina anfitriona, no en la máquina virtual. Entonces, la máquina virtual tiene esta opción de darle a insertar control al suprimir. Le damos desde aquí y lo ejecuta en la máquina virtual. Entonces nos saldrá esta pantalla y aquí en la última opción iniciar administrador de tareas. Esta sería la segunda forma de iniciar el administrador de tareas. Y la tercera y última forma, y para mí la más útil y la que se suele utilizar, es pulsar las teclas control mayúsculas escape y ya nos sale el administrador de tareas. Bueno, cada uno que elija la forma que mejor le venga o más le guste para iniciar el administrador de tareas. Vemos aquí que sale una advertencia. Esto es por lo de la activación, la vamos a cerrar. Y bueno, aquí brevemente decir que el administrador de tareas consta de 6 pestañas. Vamos a ir por orden. En la primera pestaña tenemos las aplicaciones, que son las aplicaciones que se están ejecutando. En este caso solo hemos ejecutado el bloc de notas, entonces aquí nos sale el bloc de notas tal cual aparece aquí, sin título, bloc de notas, sin título, bloc de notas, y nos dice que está en estado activo. Aquí nos salen los procesos, que realmente son los programas que se están ejecutando por el usuario. En este caso tenemos esta serie de programas y el programa asociado al bloc de notas sería el notepad.exe. Entonces aquí tenemos el nombre de los programas. Estos son ciertos programas que ejecuta por defecto el sistema operativo, que algunos de ellos se podrían cerrar. Por ejemplo, este taskmgr.exe, si venimos aquí en descripción, nos pone que es el administrador de tareas. O sea, es esta propia ventana. El administrador de tareas, asimismo, se muestra como una tarea. Si yo ahora mismo, si la marco y le doy a finalizar proceso, me va a cerrar la ventana. Bueno, nos advierte si queremos cerrarlo, le damos que sí, finalizar y veis, nos cierra la propia ventana. Volvemos a ejecutarlo. Una vez que ya volvemos al administrador de tareas, vamos a describir en la pestaña procesos las columnas que aquí aparecen. Aquí tenemos el nombre del proceso que se está ejecutando y aquí el nombre del usuario que está ejecutando este proceso. En este caso, el usuario con el que me he logueado en Windows 7 se llama usuario. Si por ejemplo ahora la sesión la iniciase con otro usuario, pues me aparecerían los distintos usuarios que están ejecutando los procesos. Aquí ahora mismo solo me muestra los procesos de mi usuario. Si quiero ver el proceso de todos los usuarios, tendría que pulsar en mostrar procesos de todos los usuarios. Entonces me saldría aquí el nombre de todos los usuarios y los procesos asociados que están ejecutando ese usuario. Como solo tengo este usuario ejecutándose en la máquina, pues no le vamos a dar este botón. Aquí nos indica el porcentaje de CPU que está utilizando. Vemos que va oscilando. Aquí por ejemplo pone 3%, normalmente pone 0%, aquí 2%, va fluctuando según requiera. Después aquí nos indica la memoria RAM que está utilizando ese proceso y aquí una descripción del proceso. Por ejemplo, si nos vamos al bloc de notas, aquí nos sale el proceso asociado al bloc de notas, que realmente es el notepad.exe. O sea, este es el archivo ejecutable que al darle doble clic sobre él nos carga el bloc de notas. Por eso aquí nos pone notepad.exe. Entonces aquí nos pone que el bloc de notas lo está ejecutando el usuario de nombre usuario. Ahora mismo está consumiendo 0% de CPU, está gastando 380 K de memoria RAM y la descripción nos pone que es el bloc de notas. Vamos a hacer un cierre brusco de este programa. Voy a darle a finalizar proceso. Si le doy a finalizar proceso, me sale la advertencia
de que si lo cerramos, ese proceso que lo termine tal como está. O sea, no hemos guardado nada. Si le doy a finalizar proceso, veremos que se va a cerrar el bloc de notas, pero no guardó el contenido. Entonces hay que tener cuidado cuando se cierra un proceso, porque puede tener consecuencias inesperadas. Por ejemplo, si estamos trabajando con un archivo de Word y le damos a finalizar proceso y no hemos guardado los cambios, pues podemos perder todo lo que hayamos escrito después del último guardado. Pero también es útil este apartado cuando un proceso a lo mejor pues queda como bloqueado y no sabemos cómo continuar porque nos está ralentizando el equipo. Pues le damos a iniciar el administrador de tareas, nos venimos aquí, vemos el proceso que está provocando ese parón o bloqueo, lo marcamos y lo finalizamos, y así salvamos la situación y no tenemos que reiniciar el ordenador ni cosas por el estilo. Vamos ahora a ver el firewall de Windows, dónde se ejecutaría aquí. Como el firewall de Windows es un programa del sistema, o sea, es un proceso de sistema, los procesos de sistema en el administrador de tareas los pone como servicios. O sea, los servicios son igual que los procesos, pero no dependen del usuario, sino que los ejecuta el sistema operativo por sí mismo. Entonces aquí nos pone el nombre del servicio, el PID, la descripción, el estado y agrupar. Entonces, podemos decir que en nombre tenemos el nombre del proceso, que en este caso se llama servicio por ser del sistema operativo. Aquí nos pone el nombre. Algunos nombres, la mayoría no sabemos muy bien lo que significan, pero bueno, tenemos aquí una descripción que nos puede aclarar lo que es ese servicio en concreto. Vemos aquí en PID aparece un número en algunos casos que no es más que un identificador que se le asigna a ese proceso cuando se ejecuta. Si reiniciáramos la máquina, a lo mejor este proceso, por ejemplo SAM-SS, en vez de poner PID 496, pues pondría otro PID diferente. O sea, eso lo asigna Windows de forma automática. Bueno, vamos a irnos al firewall. El firewall en concreto es un proceso que se llama MPSSVC. Entonces, si ordenamos esto, si aquí pinchamos en la columna nombre, vemos que nos lo ordena alfabéticamente. A, B, C. Bueno, pues pincho en uno cualquiera y le doy a la letra M. Me voy aquí a la M y veis que tenemos MPSSVC con el PID 1024, descripción, firewall de Windows. Aquí lo tenemos. Y nos pone que está en ejecución. Aquí en estado nos pone si el proceso está funcionando o no funcionando, básicamente. Entonces, estos están detenidos y el firewall está en ejecución. Y aquí en agrupar, básicamente nos pone la identidad del servidor bajo el cual se ejecuta este servicio. En este caso, Local Service Non Network, pues es un servicio que se ejecuta en la máquina en local y no en red. Hay otros tipos de servicios que se ejecutan pues en otro servidor, y aquí nos lo indicaría. Vamos a ver qué pasaría si lo cerrásemos. Le voy a dar con el botón derecho. En este caso no hay el botón aquí de finalizar el proceso y se hace con el botón derecho. Entonces, botón derecho sobre el proceso, pues sobre el servicio en este caso que queremos detener, y nos aparece detener servicio. Le voy a dar detener servicio y vemos que pone no se pudo detener el servicio, la operación no se pudo completar, acceso denegado. Esto es porque no tenemos privilegios para cerrar el firewall de Windows. O sea, el firewall de Windows tenemos la opción de activarlo, desactivarlo, configurarlo, etcétera, a través del panel de control, pero no nos permite cerrarlo. O sea, es un servicio de Windows que por defecto se va a ejecutar siempre. O podemos detenerlo a través del panel de control, pero no desde el administrador de tareas. En este apartado de servicios también tenemos este botón de servicios, que si pinchamos en él, pues nos va a salir información más detallada
sobre esos servicios que ahí se muestran. Vamos a esperar a que se cargue la ventana. Vemos que empieza a cargarse la ventana de servicios. La vamos a maximizar y bueno, aquí vemos que nos pone información mucho más detallada de los servicios. Pues aquí ordenamos alfabéticamente pues todos los servicios que se están ejecutando o no ejecutando. Y yo que sé, por ejemplo, pinchamos aquí cliente DHCP, aquí nos pone una descripción del servicio que también aparece aquí. Lo que pasa es que suele ser una descripción bastante larga, entonces no podemos verla en su totalidad en esta línea, entonces nos la pone aquí. El estado nos pone que está iniciado, tipo de inicio de ese servicio, en este caso es automático, podría ser manual, podría estar deshabilitado, y donde se inicia, pues está iniciada la sesión como servicio local. Podría ser un servicio de red, como por ejemplo el cliente DNS. El cliente DNS es un servicio que se inicia automáticamente, pero es un servicio de red. Bueno, no vamos a pararnos más en este aspecto. Aquí hay muchísimos servicios iniciados que Windows inicia por defecto, y aquí vemos su descripción detallada y bueno, toda la información que queramos ver pues sería ir uno a uno viendo el que nos interesa. Bueno, vamos a cerrar entonces la ventana de servicios y volvemos al administrador de tareas. Aquí en la pestaña rendimiento nos van a aparecer dos gráficas. Por un lado tenemos el uso de CPU y por otro lado el uso de memoria. En este caso la memoria le habíamos asignado 1 giga, que es lo que pone aquí abajo. Memoria física 1023, bueno, aproximadamente 1 giga. Y el uso de CPU nos indica en porcentaje cuánto de uso de CPU se está utilizando en este momento. Tenemos que poner 0% y aquí la memoria lo mismo, nos pone cuánta memoria estamos utilizando. En este momento 288 megas. Y aquí en la gráfica, en tiempo real, pues nos aparece unas oscilaciones, pues más arriba es más uso de CPU, más abajo menos uso de CPU, y la memoria igual, más arriba más uso de memoria, más abajo menos uso de memoria. Ahora digamos que está la máquina en reposo. El reposo quiere decir que no estamos ejecutando nada, o sea, está con lo básico, con lo que Windows se inicia. Entonces tenemos la máquina en reposo, entonces esto está muy tranquilo, aquí con el uso de memoria mínimo. Y bueno, un pequeño detalle que aquí no se ve, aquí vemos uso de CPU y nos aparece una gráfica. Veréis que en otros equipos que a veces aparece en vez de una gráfica, pues 2 gráficas, a veces 4 gráficas, podrían aparecer 8, 6, depende del número de cores que tenga ese equipo. Esta máquina virtual la he creado con un solo núcleo, entonces solo me aparece una gráfica, porque aunque pone historial de uso de CPU, realmente hay las CPUs de hoy en día, pues hay de 4 núcleos, entonces en el historial de uso de CPU te pone cada core por separado. Entonces si tienes por ejemplo un equipo con 4 núcleos, y pues podrías ver cuánto de cada núcleo se está ejecutando en ese instante. Vamos ahora a ejecutar pues algo que requiera uso de CPU y de memoria para ver cómo oscilan estas gráficas y no sé, ver cómo realmente varía el uso al ponerle un uso intensivo. Entonces, por ejemplo, podemos irnos a Core Explorador, en vídeos de muestra, y vamos a ejecutar este vídeo de muestra que trae Windows. Vemos aquí que ya se dispara el uso de CPU al 100%, la memoria también aumentó, y eso que aún está ejecutando el vídeo. Nos sale el reproductor multimedia, como nunca lo he utilizado en esta máquina virtual, nos pide reconfigurarlo, le damos la configuración recomendada y
tiramos para adelante para que se ejecute el vídeo. Entonces a ver si ahora se carga el vídeo. Aquí empieza a cargarse el vídeo. Aquí vemos el vídeo, pero vamos a irnos a las gráficas de rendimiento. Vemos aquí cómo se ha disparado el uso de CPU. Vemos que está al 100% y aquí se corresponde con el 100%. La memoria también ha aumentado su uso. Si ahora abriésemos otra cosa, pues no lo sé, pues por ejemplo vamos a imágenes y vamos a abrir algunas imágenes. Vamos a meterle más peso y vemos que también aumenta el uso de memoria. Bueno, el vídeo ya se ha acabado de reproducir, por eso se ha pegado este bajón de uso de CPU. En cambio el de memoria sigue por ahí. Entonces ahora el vídeo, le voy a volver a ejecutar el vídeo para ver. Aquí tengo la imagen cargada. Vamos otra vez al administrador de tareas. Vemos otra vez que se ha disparado el uso de CPU. El vídeo en este caso es un vídeo de alta definición y entonces requiere bastante uso de CPU. Vemos que también la memoria ha aumentado. Si lanzáramos más cosas, pues yo no sé, pues por ejemplo música. Pues ejecuto también una canción. Bueno, me cierra, claro, porque está utilizando la misma aplicación para la música que para el vídeo. Entonces, lo mismo, la música, está escuchando aquí pues una canción y también el uso de, como veis, es mucho menor de CPU para la música, pero la memoria sigue por ahí. Entonces vamos a ahora ir cerrando procesos. Vamos a cerrar el reproductor de Windows, vamos a cerrar el visor de imágenes y veremos que ahora irá bajando también el uso de memoria. Vemos que la CPU está otra vez prácticamente en reposo y aquí la memoria bajó también. Tenemos aquí abierto el explorador, esto también consume memoria y recursos. Lo cerramos y también empieza a bajar un poco el uso de memoria. Digamos que no vuelve a los valores anteriores porque ciertas cosas quedan pues en caché. Bueno, de todas formas aquí tengo el explorador abierto y lo vamos a cerrar. Vemos que ya bajó un poquito más. Pero de todas formas lo he dicho, que no vuelve a los valores que teníamos al principio de reposo porque siempre queda cacheado algo para no tener que volver a cargar todo. Por ejemplo, el explorador pues probablemente esté por aquí ejecutándose. Entonces el explorador pues seguramente al principio pues no usaba tanta memoria, ahora tiene más memoria asignada, pues eso, para agilizar después el uso del explorador en caso que lo necesitamos. Y por último vamos a funciones de red. Aquí vemos una gráfica de uso de la red. Vamos aquí a ver, aquí tenemos digamos la tarjeta de red que estamos utilizando, el porcentaje de uso de la red, nos dice que estamos conectados, la velocidad de la red, el ancho de banda en este caso, y vemos que no hay actividad. Entonces vamos a provocar un uso de la red. Pues vamos a tener que lanzar el explorador. Entonces vamos a lanzar el Internet Explorer. Aquí lo tenemos. Lanzamos el Internet Explorer. Y vamos a ir, por ejemplo, a YouTube. Vemos aquí que ya se empieza a apreciar una oscilación y aquí ponía, aquí vemos que pone un porcentaje de uso. Vamos a YouTube y vamos a ejecutar un vídeo. Podríamos también probarlo bajando un archivo que también provoca un uso intensivo de la red. Entonces aquí vamos a ver. Vemos aquí que hay un vídeo ejecutándose.
por defecto. Vemos que aquí le pegó una buena oscilación a la red. Vemos que en realidad no es mucho el porcentaje que pone, y eso es porque aunque pone un gigabit, realmente la conexión a internet que tengo en esta máquina no es de un gigabit, es muchísimo menos. Entonces digamos que este gráfico está muy sobredimensionado en proporción al ancho de banda que me proporciona mi proveedor de servicios. Entonces, bueno, esto se corresponderá con una velocidad de subida o de bajada. Si ejecutamos un vídeo, realmente lo que estamos es viendo un vídeo en streaming, entonces está descargando. Bueno, vamos a ver un vídeo cualquiera, no lo sé. Por ejemplo, estos vídeos son de alta definición, pues vamos a ejecutar uno de estos. Vemos aquí que se carga el vídeo y vemos otra vez que sube, sube, sube. Y normalmente sube y se queda ahí en un valor. Vemos aquí el vídeo que se está cargando, esto se está descargando en nuestro equipo. Entonces vemos que esto como que se estabiliza, no sube más. Y eso está, digamos, limitado por el ancho de banda que tenemos en nuestro proveedor de servicios de internet. Entonces esto no va a oscilar más allá de aquí. Encima vemos aquí que hubo un pico, pero una vez que se estabiliza, pues se queda por ahí oscilando. Y cuando termine esta barra hacia el final, veremos que aquí seguramente ya empieza a bajar, porque ya tiene cargado todo el vídeo. Entonces digamos que esta gráfica lo que hay que fijarse es hasta cuánto nos da nuestra conexión. Y bueno, lo máximo que podremos apreciar es si hacemos en la conexión de red de área local, pues bajaremos que nos comentamos con un compañero y le traspasamos un archivo. Entonces ahí sí que se vería que esto aumentaría, porque ya tenemos mucho más ancho de banda en la red local que en internet. Vemos aquí ya pegó el bajón porque el vídeo ya está cargado completamente. Muy bien, pues nada, aquí ya podemos cerrar. Y como primera actividad del administrador de tareas, ya hemos explicado todos los apartados. Bueno, nos queda esta pestaña de usuarios que simplemente nos muestra los usuarios que están activos en el equipo. Solo tenemos el usuario 1 con su ID correspondiente, que está más activo. Y nada, podríamos desconectarlo desde aquí, pero bueno, básicamente ya están explicadas las distintas pestañas del administrador de tareas. Bueno, pues espero que con esta explicación se aclare un poco el funcionamiento del administrador de tareas.